Bien, bienvenidos a Velázquez Atrush, este canal cultural educativo en el cual hemos hablado mucho de historia y de diferentes aspectos, pero en esta ocasión, en honor al diplomado de estudios morazánicos, ¿verdad? Por parte de la Secretaría de Educación y también de la Universidad Nacional de Agricultura, desarrollamos este pequeño video, este pequeño proyecto, ¿verdad? Que hace referencia a diferentes historiadores que hemos escuchado durante un proceso de mes, 15 días, que son algunos historiadores de Costa Rica, otros de México, de Francia, como Catherine Lacasse, y hondureños como Jorge Amaya, Varela, eh, Soriano, ¿verdad? Y también Bustillo. Entonces nos damos cuenta de que lo que vamos a hablar aquí particularmente me llama la atención porque este, se nos dio aproximadamente entre 10 a 13 temas a desarrollar en el diplomado y yo escogí este, que es la gestión gubernamental de Francisco Morazán durante la Federación o las gestiones gubernamentales de Francisco Morazán durante la Federación. Digo gestiones porque Morazán fue presidente de la República Federal Centroamericana durante dos ocasiones, de 1834, de 1830, perdón, hasta 1834 y de 1835 a 1839. Es interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención la palabra gestión. Porque gestión, en palabras más, palabras menos, es pensar en un punto A hasta un punto B y hacer que las cosas sucedan y que se vaya de ese punto A hasta el punto B. Vamos a ver si en ese sentido Morazán logró en vida ir de un punto A a un punto B en cuestión a sus gestiones, pero también valdría la pena ver si también se logró después de su muerte. Hemos dividido este video en 5 aspectos: la gestión ideológica, la gestión militar, como un previo a los gobiernos donde él llegó, y dentro del gobierno de él la gestión política, la gestión educativa y, por qué no, la gestión espiritual. Todos estos aspectos involucran diferentes detalles de la vida de Francisco Morazán. Entonces comenzamos con la gestión ideológica. Y esa gestión ideológica, como su nombre lo dice, viene de las ideas. ¿De qué ideas? De ideas que se meditaron y se implementaron en gobiernos de la República Federal de José Francisco Morazán Quesada. Entonces, eh, tenemos ahí las vivencias progresistas, haciendo referencia al progresismo como un pensamiento de avanzada, como un pensamiento que proyecta durante mucho tiempo. Por eso es que se dice que Francisco Morazán fue uno de los personajes más importantes y de avanzada de esos tiempos, tanto que llegó a plantear algunos aspectos que eran incómodos para diferentes instituciones, personas o ideologías. Fomentó una visión progresista a través de diferentes reformas, las políticas, las sociales, la educación y en ese sentido los derechos civiles. Esas políticas buscaban una sociedad equitativa y consciente de sus derechos. Es decir, al querer cambiar aspectos políticos incomodaba, al querer cambiar aspectos sociales también incomodaba, de educación también tocaba intereses y derechos civiles se complicaba un poquito las ideas de Morazán en ese sentido. ¿Cuáles eran esas ideas? Bueno, primero tendríamos que ver el contexto histórico, ¿verdad? De 1830 a 1839 estuvo marcado por diferentes conflictos a nivel centroamericano, es decir, hubieron guerras civiles entre los conservadores y los liberales. Esa precariedad del sistema político
obligó a Morazán a implementar ideologías adaptadas, dice, a la realidad social. Es decir, no solamente eran ideas, sino que se querían transformar en realidades y lo hizo y lo implementó y en cierta medida se lograron muchas cosas interesantes que las vamos a mencionar posteriormente. Esa influencia ideológica, ¿de dónde venía? Bueno, en primera instancia venía de Europa, de los ilustrados, del movimiento de los ilustrados, venía de Francia, venía de Estados Unidos, pero también venía de los criollos, venía de que te darían pues sus libros a sus propias bibliotecas, y tenemos el ejemplo ideal que es Dionisio de Herrera, pero también a través de órdenes sacerdotales, como por ejemplo los jesuitas. Entonces esas ideas de ilustración fueron notablemente interesantes, de liberalismo, ¿verdad? De separación de la iglesia y el Estado, así como la promoción de la educación pública y la libertad de expresión. Y obviamente esto era muy difícil que lo entendiesen las personas conservadoras, porque se movía un status quo que le interesaba a otros sectores, ¿verdad? Entonces, luego vamos a otro tipo de gestión, en este caso es la gestión militar, que esto fue un antes, un durante y prácticamente un después de la vida de Morazán, porque en el caso de la gestión militar siempre se pensó que Morazán era un estadista, sí, pero también un militar, un general, que logró a través de las ideas, los libros, recordemos que los libros de esa época eran escritos en francés, entonces el manejar ese idioma le permitió a Morazán educarse en esa área e incluso ponerlo en práctica antes de llegar a la presidencia. Y entonces ahí esas guerras principales o batallas principales comienzan, como aparece en el billete de 5 en la batalla de la Trinidad. Y así se da una secuencia de batallas entre Honduras, el Salvador y Guatemala, y nos damos cuenta de que esa primera vez que llega al poder llega a través de las armas, porque se levanta Morazán eh, con soldados hondureños, pocos, salvadoreños la mayoría, y unos cuantos nicaragüenses en contra del gobierno federal, ¿verdad? De Justo Mía, porque se le da golpe de estado a Dionisio de Herrera. Entonces él toma esa secuencia de batallas y finalmente gana en Ciudad de Guatemala y toma la presidencia por primera vez de la República Federal. Ese perfil militar ha ido creciendo después de su muerte, claro está, y evidencia de eso es la estatua que tenemos aquí en imagen, y nos damos cuenta de que esas experiencias tácticas de guerra lo hicieron popular, sobre todo en esa primera ocasión que logró ser presidente. Por supuesto, lo de militar tuvo que ejercerlo aún siendo presidente, porque tuvo que sofocar algunos levantamientos, algunos caudillos que se levantaban, y que vamos a mencionar más adelante algunos detalles de eso. Esas estrategias de defensa lo hicieron famoso, y algunos llegaron a compararlo hasta con Napoleón por las batallas que llegó a tener. Y tiene sentido porque Francia, Revolución Francesa, libros en francés, ilustración, los criollos, siendo personas muy educadas, conocían cuestiones de estrategia, de defensa, innovadoras que fueron complicándole a los adversarios en diferentes sentidos. Entonces, tenemos esas dos gestiones. Al tener esas dos gestiones, nos damos cuenta que Morazán llega al poder. Y una vez en el poder, entonces establece una gestión política. Una gestión política que causa un impacto a Centroamérica, sus reformas y por supuesto una reacción en algunos casos negativa. Entonces en el primer mandato, cuando llega el primer mandato, nos damos cuenta de que establece el sistema republicano, ¿verdad? El sistema republicano promovido precisamente por los liberales, que se estaba promoviendo en Estados Unidos, que habla del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para poder controlar diferentes sectores de la sociedad, pero a la vez promover el desarrollo económico y social, dentro del social por supuesto el educativo. Entonces nos damos cuenta de que se descentraliza el poder de la iglesia, de los conservadores, de los caudillos, y se busca que a través de leyes se pueda someter a las diferentes poblaciones. En ese segundo mandato, bueno, en el primer mandato sucede esto, ¿no? Y implementa otras cosas que vamos a mencionar también.
Pero en ese segundo mandato, eh, Morazán tuvo muchos problemas para llegar. Por ejemplo, se va a las elecciones contra Valle, gana Valle, pero muere unos días antes de tomar posesión, toma el poder Morazán y lejos de mejorar la situación y la oposición a todas estas ideas que se estaban implementando, lamentablemente se levantan más problemas, se dan otros conflictos internos y se levantan caudillos aún más fuertes, ¿verdad? Como el personaje que vemos aquí, que es Rafael Carrera, que finalmente le da el exilio a Morazán porque lo vence en batallas, este caudillo que era conservador, indígena, defensor de la iglesia. Entonces, lo que sucede es que le termina ganando Morazán y se va al exilio, como decía, a Panamá y Perú. Y desde ahí pues comienza el fracaso prácticamente de la República y que no se estaban estableciendo esas ideas. Aspectos legales y reformas que Morazán promovió a través del Código Penal de Livingston, que ya hablaba del divorcio dentro de una eh, sociedad conservadora, ¿no? Hablar del divorcio en contra del matrimonio prácticamente. Entonces eran cuestiones muy controversiales, sí legales, sí en orden, pero a la vez controversiales. Entonces nos damos cuenta de que por eso tuvo bastante oposición de la iglesia, de los conservadores, de otros militares, de la sociedad como tal. Eh, tenemos aquí un pilar bien importante dentro de la gestión de Morazán en esos gobiernos, es la gestión educativa. Transformó la educación en la federación. Definitivamente cambió algunos modelos, ¿verdad? La educación religiosa, la cambió a educación laica. Y esto decimos sí llegó al punto B, porque sí lo cambió y la gente empezó a separar la idea de la educación en la iglesia, la ciencia de la iglesia, de lo religioso y lo secular, para desarrollar de forma integral a los ciudadanos, porque como podemos ver en la imagen, los que tenían el control era la iglesia católica. Entonces la promoción de la educación laica fue en ese sentido un éxito relativamente importante. Para sustituir esto se trae la idea de la escuela lancasteriana, en la que desde Europa, Irlanda puntualmente, se trae una idea de tener un maestro, ¿verdad?, en un método de enseñanza con monitores, y estos monitores tenían de 8 a 10 alumnos, y entonces así el maestro podía replicar diferentes enseñanzas, pero sobre todo para el gobierno abarataba costos de maestros, de materiales, pero también se lograba minimizar el nivel de analfabetismo que podía existir. Es bien interesante porque esto nos recuerda a Paulo Freire, el brasileño, pedagogo, que también logró minimizar la cuestión eh, del analfabetismo, y se nos viene a la mente pues un libro muy recomendable que es La pedagogía de los pobres. Entonces ese impacto en la sociedad fue bien interesante. A través de la educación laica, a través de la escuela lancasteriana, se logra minimizar, como mencionábamos, el analfabetismo. Y hay una imagen aquí interesante que dice o frase que dice: la educación es el alma de los pueblos, es el abono de los ejércitos de la libertad. Qué interesante el término abono, porque nos recuerda que lo que uno siembra, eso cosecha, lo que uno va alimentando, así se va fortaleciendo la educación. Y por último, pero no menos importante, es la gestión espiritual. Se logra cambiar a partir de las reformas legales, a partir de las reformas educativas, se logra tener otra visión de lo espiritual. Algunos señalan que fue porque los criollos, hijos de europeos en América, eh, eran masones. Se ha satanizado en cierta medida los masones como grupo, pero en realidad los masones fue un grupo muy científico, muy culto, que no tenía problemas con ser de otra religión. En realidad los masones no es una religión. Entonces ahí es donde acuñamos la idea de que Morazán era católico, ¿verdad? Y nació, vivió y murió como católico, pero que separamos la idea
de creer en un Dios de la religión, es decir, Morazán era enemigo de los líderes de la iglesia y no precisamente de la iglesia, de las creencias de la iglesia. Entonces, al promover esas ideas de libertad y progreso, se fueron moviendo todas estas piezas para crear una identidad, otra identidad y una identidad nacional. Ese anticleralismo ante el catolicismo fomentó un sentido de polarización. Se polarizó tanto la situación ya en ese segundo periodo, sobre todo como mencionamos, que cuando se asesina a Morazán en Costa Rica, se dice que en las campanas de Comayagua, en la catedral de Comayagua, sonaron en cuestión de alegría, porque muere como un villano, muere como un malvado, pero al pasar el tiempo nos vamos dando cuenta que Morazán en realidad era de mente abierta. Él creía, y como decía en uno de sus documentos, en el creador del universo. Él no es que estaba en contra de él, sino que simplemente él quería separar la iglesia del Estado porque consideraba que eso no desarrollaba integralmente a los ciudadanos. Y bueno, las consecuencias espirituales y sociales de esto se dieron antes, durante y después de la vida de Morazán, pero eh, al morir Morazán quedan todas estas ideas que mencionamos anteriormente y pues quedan gobernando los conservadores. Eh, y a partir de eso nos damos cuenta de que pasan gobiernos conservadores, llegan de nuevo los liberales a Centroamérica a través de Barrios, ¿verdad? A través de Marco Aurelio Soto en Honduras y se trae la idea de la apertura a otras creencias y ahí es donde surgen los protestantes evangélicos y esto desencadena otro tipo de mover sociológico hasta el día de hoy pues que tenemos este grupo numeroso en nuestra sociedad. Entonces esas son consecuencias espirituales, ¿verdad?, que se fueron dando. Y para concluir, vemos una imagen ahí de Josefa Lastiri, ¿verdad?, esposa de Morazán, que en este caso vendríamos diciendo que fue un pilar determinante no solamente económico, sino que ideológico, motivacional, sentimental, como lo podemos ver en algunos escritos para Morazán. Y en ese aspecto podemos ver aquí las referencias del maestro Esponda, de la historiadora Lacase, del doctor Amaya, ¿verdad? Y pues del diplomado de estudios morazánicos, ¿verdad? Y la verdad es que ha sido un honor profundizar en la gestión de Morazán durante sus dos periodos, y eso que no mencionamos específicamente los países que estuvo gobernando, pero nos damos cuenta de que aunque muere como villano, el tiempo le dio la razón como él mismo lo escribió. Así que hay que seguir estudiando la vida de Morazán, profundizando a través de estas diferentes gestiones y otros episodios más de la vida y la cátedra de Morazán. ¡Que viva Morazán!